Entonces, pues realmente no habíamos definido, creo que ninguna variable antes de que se cortara la comunicación. Entonces, vamos a acá en esta parte del script es donde eh, espero que hayan puesto ya lo de lo que teníamos que haber avanzado, de acuerdo a la clase del otro grupo y al script que les puse ahí en Ubiqua. De todas formas, ahorita lo voy a copiar y pegar. Y se supone que ahí está. Entonces lo que voy a hacer es a ver si se los puedo pasar como un archivo de texto. Si es que aún no lo tienen. Si ya lo tienen y ya corrieron esta parte del script, pues entonces está bien. Bueno, entonces nada más déjenme ponerles el archivo. Bueno, y a ver si ahora lo pueden ver aquí. Entonces les aparece en esa ventana que está ahí. Creo que lo pueden descargar con la pestañita esta. No sé si ahorita lo están viendo. Es que aquí la forma de compartir es más extraña que en Zoom, pero al final de cuentas creo que es lo mismo. O sea, están viendo aquí el script, ¿no? Que en realidad es un archivo de texto. Lo pueden copiar de ahí o bajarlo directamente, según yo. Entonces inténtenlo, ¿no? Ya sea que lo copien o lo bajen, porque necesito regresarme a la pantalla de RStudio y creo que no me permite tener las dos cosas al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, solo si ya lo copiaron o bajaron el archivo, que es todo esto, ¿no? Lo que tendríamos que tener hasta, creo que me faltó una parte. Sí, sí, me faltó una parte, a ver si creo que lo copié mal. Lo voy a poner otra vez. Ah, no está bien. Es que aquí creo que no se visualiza hasta acá. Le falta una partecita aquí. Entonces vean si pueden bajar el archivo, ¿ok? Para ya quitarlo de aquí. Y me voy a regresar a la pantalla de RStudio. Supongo que el archivo se queda ahí disponible. Si no, ahorita vemos. Ok. Bueno, entonces se supone entonces que debíamos de estar hasta acá. Vamos a correr el script más para que vean así rápido cómo tenía que quedar. Es igual al que tienen Ubiqua, ¿no? O sea, el resultado va a ser el mismo. Y ahorita para hacer la segunda parte vemos que necesitamos. Entonces, si lo corren, si lo compilan con PyReport, bueno, hay que guardarlo aquí porque ni siquiera lo habíamos guardado. Ponemos secuencia. Este, sí.
y lo compilamos. Entonces aquí es hasta donde tendríamos que haber llegado en la clase pasada, ¿no? Entonces, si ya vieron el video del otro grupo, pues ya saben qué fue lo que nos faltó hacer, ¿no? Andábamos por aquí, nada más apenas llegamos a esta parte de aquí. Toda esa primera parte era para revisar la sub o sobrerepresentación de los dinucleótidos, ¿ok? Entonces, utilizábamos esta función que ya está incluida en el paquete de seq-inr, ahorita lo tenemos que cargar, y calculamos el estadístico rho, que es, a final de cuentas, creo que esto sí se los alcancé a decir, lo que manejaban en el artículo, ¿se acuerdan? Como le llamaban el odds ratio o el cociente de probabilidades. Entonces, bueno, lo calculábamos con esta función que ya viene aquí, y esta es la versión gráfica, lo graficábamos para poderlo interpretar más fácilmente. Luego simplemente lo normalizábamos a que estuviera entre -1 y 1, de forma que los dinucleótidos que están subrepresentados pues quedaran por abajo del 0, perdón, y los que están sobrerepresentados por arriba del 0. Entonces aquí lo que veíamos es que esto era para comprobar lo que tenían ahí en el artículo, ¿no? Lo que encontramos con esto es que el CG, el dinucleótido CG, sí está altamente subrepresentado, ¿no? En la secuencia del SARS-CoV-2. Y bueno, esto ya no lo alcanzamos a hacer, pero está en el video de la otra clase. Y aquí también veíamos que el TG está bastante sobrerepresentado. Entonces, una primera conclusión que podemos sacar así rápido es que la subrepresentación del CG en el genoma del SARS-CoV-2 se debe a que esencialmente las Cs han mutado a Ts, ¿ok? Algo que también concluyen ahí en el artículo, lo analizan más a detalle, de acuerdo a las posiciones de los codones, porque ahí están trabajando con los Open Reading Frames, pero creo que sí llegan a esta misma conclusión, ¿no? Entonces, esto era para verlo así rápido. Entonces, teníamos que el CG estaba subrepresentado y el TG sobrerepresentado. Entonces, como una primera conclusión, pues podíamos ver que la C pues, ha mutado a T, ¿ok? Este es un primer análisis, tendría que hacerse un estudio más a fondo, como está ahí en el artículo, ¿no? Y lo demás era simplemente ver otros estadísticos que son parecidos al RO, solo cambia un poco la forma en que lo calculan. Y esto nada más para corroborarlo. O sea, si tenemos más herramientas, si alguno de estos estadísticos nos diera un resultado muy distinto, entonces que algo está fallando aquí, ¿no? Pero lo hicimos para utilizando estos otros estadísticos que son parecidos a esto del estadístico RO, al odds ratio, pero lo calculan de manera un poco distinta. También está ahí en el video de la clase cómo se calculan estos, ¿no? Este de puntaje Z en el modelo base, simplemente lo de puntaje Z es igual al estadístico Z que vieron en estadística. Y acá de esto del modelo base es que simplemente toma las bases y las revuelve, ¿no? Las selecciona al azar para calcular la probabilidad de la sub o su representación. ¿Okay? Entonces, esto es para toda la secuencia. Y también acá pues se veía lo mismo, ¿no? El CG está muy subrepresentado y el TG está muy sobrerepresentado. Y lo mismo en este otro que es el puntaje Z, en el modelo de codones, donde aquí toma nada más tómalo por codones, ¿no? O sea, acá en este modelo base toma todos los nucleótidos y los revuelve. En este toma los codones nada más. Como aquí en realidad tenemos toda la secuencia, no nada más la parte que codifica, pues lo que haría aquí es tomar los nucleótidos de 3 en 3, ¿no? Pero la conclusión es la misma. El CG está subrepresentado y el TG está sobrerepresentado. Y el resto era simplemente estas gráficas, ponerlas en una sola tabla y cómo se presentarían, por ejemplo, si están dando una plática de, pues, de sus resultados o si lo quieren poner en un artículo
o en un trabajo, lo que sea, a veces es más conveniente poner las gráficas juntas, ¿no? Entonces, esto de aquí es simplemente de presentación, ¿no? Acá teníamos todas las gráficas por separado y esto de aquí era para ponerlas así en una tablita de 2x2, ¿ok? Y ya. Bueno, entonces lo siguiente es ahora sí, ya lo de esta clase, ¿no? Entonces se supone que hasta aquí tendríamos que haber llegado la clase pasada. Si no lo han hecho, pues chequen el video del otro grupo para que le entiendan a todo bien. Bueno, entonces ahora sí vámonos con lo de esta clase. Nada más necesitamos... bueno, es que aquí les puse todo. Bueno, está bien para ahorrar tiempo, les puse incluso ya lo de esta clase. Como no tenemos nada acá en las variables, porque no llegamos a eso, hay que volverlas, más bien hay que cargarlas, ¿no? Ya deben de tener el archivo este de que bajamos del NCBI, ¿no? Eso sí lo hicimos, de la secuencia, y ya debe estar aquí en su carpeta del proyecto, ¿no? No le cambié el nombre, entonces acuérdense que por defecto en el NCBI nos baja con este nombre de sequence.fasta. Entonces así lo dejé y aquí aparece ya en mi carpeta del proyecto. Vamos a correrlo dentro de la consola para que tengamos la variable cargada. Esto que está acá en el script, acuérdense que eso corre independientemente, ¿no? Al compilarlo, vuelve a correr todo este código. Entonces el hecho de que ya funcione aquí no significa que ya está acá en la consola y viceversa, ¿no? Lo que hagan en la consola, luego hay que pasarlo al script para que compile al final, ¿no? Entonces vamos a empezar por cargar el paquete de manejo de secuencias, que era el sec INR. Acá está. Entonces le pongo zoom. Pues nada, cargamos acá con la palomita y ya está ahí, ¿no? Y luego lo que necesitamos es esta parte donde leemos el archivo pasta. Esto creo que sí lo habíamos hecho, ¿verdad? Pero bueno, aquí no me aparece. Sí, creo que cuando se me apagó esto no me guardó nada. Pero bueno, si acá ya les aparece la variable, pues entonces esta ya no tienen que hacer, aunque si lo sobrescriben no pasa nada. Entonces pueden copiarlo y pegarlo de aquí del script. El comando para leer el archivo FASTA, ¿no? Acuérdense que es read.fasta, file igual al nombre del archivo con todo y la extensión, entre comillas. ¿Ok? Y bueno, de esto habíamos visto que tiene la secuencia y las anotaciones del formato FASTA. Si le damos así vamos al COP2. Entonces acá veíamos, tenemos la secuencia. Que por cierto, esto de ver toda la secuencia no es muy conveniente cuando es muy grande, ¿no? Que aquí como es del virus, pues es pequeña. Si esta fuera una secuencia de un gen, por ejemplo, pues sería grandísima, entonces acá les cubriría mucho de la pantalla. Entonces, bueno, podemos ver nada más el encabezado, pero ahorita lo quería checar todo. Entonces, acuérdense, tenemos la secuencia y las anotaciones, el número de acceso, el organismo y la clase, que nos dice que es una secuencia de ADN. Y queríamos quedarnos nada más con la pura secuencia, que es el siguiente comando que tenemos aquí. Simplemente le poníamos donde está lo que asignamos en nuestra tabla de datos, le ponemos un doble paréntesis cuadrado y le ponemos el 1 para que se quede nada más con esta parte de la secuencia, ¿no? Y acá ya nos aparece la variable
ahora sí ya como un vector, ¿no? Que nos dice que es de tipo de carácter. Y son todas estas, ¿no? Las As, Ts, Gs y Cs. Entonces, así es como lo queríamos. Y de aquí ya podemos hacer todo lo demás, ¿no? Usar la función esta de contar y sacar el estadístico ROI y todo lo demás. Bueno, entonces ya no me voy a detener ahorita en eso. Como les digo, chequenlo si es que no han revisado la otra clase, el video de la otra clase. Y vamos entonces a lo de esta clase, que es, creo que nada necesitamos la pura secuencia. O sea, todo lo de los estadísticos y las tablas que hicimos y las gráficas, ahorita ya no los necesitamos. Esta segunda parte lo que quiero hacer es un tipo de ventanas, como si le hiciéramos zoom, con distintos tamaños de ventana a la secuencia para analizar el contenido de G más C. Eso es como un primer análisis estadístico también. Sería algo, por decirlo de alguna forma, sería algo análogo al histograma para los datos, ¿no? Que nos dice más o menos cómo es la forma de la distribución. Esto de analizar el contenido G más C pues es también como un primer análisis así estadístico que nos dice cómo va variando el contenido de G más C a lo largo de la secuencia. ¿Okay? O sea, no es un histograma, pero pues digamos que cumple como esa función, ¿no? Y aquí ya tenemos esa función en este paquete de sec-inr. Nada más déjenme ver. Okay. No puedo ver si hay alguien ahí esperando. Okay. Si le ponemos gc y el paréntesis, acá nos dice esto es una función que ya viene del paquete este de sec-inr. De hecho, acuérdense, no sé si se los he dicho a ustedes, pero si ponen el signo de interrogación para cerrar y luego el nombre de la función con el argumento vacío, esto es para llamar la ayuda, ¿no? Le dan enter y les da información sobre la función que pusieron aquí. Entonces, esta función que se llama gc simplemente viene de este paquete que estamos utilizando, del sec-inr, y hace justo lo que dice aquí, ¿no? Calcula el contenido fraccional de G más C en una secuencia de ácidos nucleicos, ¿no? Y es muy sencillo hacer una de estas. De hecho, ustedes van a hacer una para el A más T en el proyecto de tarea. Y aquí nos dice lo que hace, ¿no? Esto que está acá. Entonces, simplemente pues lee toda la secuencia, suma todos los Gs y todos los Cs que se encuentra y escribe el resultado como la suma entre el contenido total, ¿no? Que es lo que dice aquí, ¿no? Entre el contenido total. Entonces nos da una fracción, que es justo lo que dice acá, ¿no? Calcula la fracción de G más C. Esto es distinto del dinucleótido, ¿no? En el dinucleótido lo que contamos es GC, tal cual. Aquí simplemente sumamos todos los Gs, todos los Cs, o sea, el total de G más total de C, dividido entre la longitud de la secuencia. Entonces es muy sencillo calcularlo. Pero pues aquí ya lo tenemos definida esa función, ¿no? Entonces, si le ponemos esto a nuestra función, a nuestra secuencia, perdón, o sea, si le aplicamos GC, hacia aquí, a esta que le acabamos de poner cop2sec, ahí está, nos calcula la fracción, ¿no? Si lo queremos como porcentaje, pues simplemente lo multiplicamos por 100. Esto es para toda la secuencia, entonces lo que quiero hacer es ir calculando el contenido de G más C en intervalos dentro de la secuencia. ¿Okay? Esa es la idea. Simplemente para tener una idea de cómo va variando este contenido de G más C a lo largo de la secuencia.
Entonces, aquí es donde vamos a definir una función. Entonces, nada más quiero asegurarme que ya está todo en el modo gráfico de 1, 1 con el par. Creo que sí. Bueno, entonces lo primero que necesitamos es asignar el tamaño de la ventana. ¿Cuántos nucleótidos vamos a agarrar por intervalo? Esa es la definición del tamaño de ventana. Y ahorita para empezar con el primer ejemplo, vamos a ponerle 1000. Y esta variable, pues lo voy a poner winSize para que me acuerde de lo que es. Es simplemente el tamaño de la ventana para mis intervalos donde voy a calcular el contenido de G más C. Entonces le ponemos 1000. O sea, lo que estamos haciendo ahorita es simplemente al número 1000, le estamos llamando de esta forma, ¿no? Después de esto, lo que quiero es que este número lo podamos cambiar. Pues ahorita lo estoy tomando así arbitrariamente 1000 nucleótidos. El chiste es que lo podamos cambiar para ir viendo distintos intervalos. Eso sería como hacer distintos tipos de zoom a lo largo de la secuencia. Esa es la idea, ¿ok? Bueno, luego necesitamos un vector donde vamos a ir guardando el resultado de calcular esto del contenido G más C en cada intervalo. Entonces a este simplemente vamos a ponerle valor GC y inicialmente va a ser un vector que está vacío. Entonces simplemente le ponemos vector, los paréntesis y lo dejamos así sin nada dentro, ¿no? Aquí es donde vamos a ir guardando el resultado de aplicar esta función GC, pero en vez de aplicársela a toda la secuencia como aquí, se lo vamos a ir aplicando a intervalos de 1000 en 1000. ¿Okay? Esa es la idea. Luego necesitamos un índice para denotar todo el intervalo. Entonces a este vamos a ponerle K y vamos a empezar con el intervalo 1. Entonces inicialmente K simplemente tiene el valor 1. ¿Okay? Acuérdense que utilizamos los índices de la mitad del alfabeto para, las letras de la mitad del alfabeto para denotar los índices, ¿no? Que corran sobre algo. Entonces voy a utilizar I para el principio del intervalo, J para el final del intervalo, y por eso ahorita le estoy poniendo K para denotar a todo el intervalo, ¿ok? Esto también es arbitrario, pero es nada más para que entiendan por qué le estoy poniendo esas letras, ¿no? Bueno, entonces empezamos con el primer intervalo, entonces inicialmente K vale 1, después lo tenemos que ir aumentando, ¿ok? De 1 en 1, porque pues vamos al primer intervalo, luego al segundo intervalo, al tercero y así, ¿ok? Bueno, y aquí entonces, para irlo calculando para todos los intervalos, no lo vamos a hacer a mano, obviamente, vamos a utilizar un for para que el índice corra sobre todos los intervalos. Entonces acuérdense de la sintaxis de este de for que vimos al principio. Le damos enter. Aquí en la primera entrada es donde va el índice, aquí donde nos pone variable, ¿no? Entonces, este índice, aquí es donde vamos a poner el inicio del intervalo, vamos a llamarle i. Entonces, el índice i va a correr sobre otro vector y este lo vamos a definir haciendo una secuencia numérica, no una secuencia como esta que estamos trabajando del ADN, sino vamos a utilizar la función para hacer una secuencia numérica exactamente la misma que utilizamos para el histograma, ¿se acuerdan? Que era esta de sec con q, que simplemente nos crea una secuencia. Le tenemos que dar los argumentos, acuérdense, son la posición inicial, la posición final y de cuánto en cuánto va avanzando, ¿no? Bueno, ¿cuál va a ser la posición inicial? Pues el inicio de la secuencia de ADN. Entonces le ponemos 1. La posición final va a ser
el tamaño de la secuencia menos 1000. Entonces vamos a ponerle length y acá le ponemos nuestra secuencia. Lo salimos del length, o sea, aquí en este primer paréntesis, y le restamos 1000. Ahora, como 1000 ya lo asociamos a esta variable de win size, entonces ahora lo voy a poner win size. Bueno, ¿y por qué lo ponemos así? Porque como nuestro tamaño de ventana es de 1000, entonces, por ejemplo, si el índice inicial llega casi al final de la secuencia, donde queden menos de 1000 nucleótidos, o sea, donde, por ejemplo, si queda nada más 900, donde está el índice I, ya no va a alcanzar a cubrir el tamaño de ventana y nos va a marcar un error, ¿sí? Porque está esperando que vaya de 1000 en 1000, porque así lo estamos definiendo. Entonces tenemos que detenernos 1000 nucleótidos antes del final de la secuencia para que justo el último intervalo pues alcance a estar ahí con un tamaño de ventana de 1000, ¿ok? Y entonces por eso le ponemos así. Ya sabemos que nuestra secuencia tiene, acá está de hecho, 29.903 nucleótidos, pero aquí lo estoy poniendo en general, o sea, simplemente porque después aquí le vamos a cambiar para otra secuencia, ¿no? Pues podríamos poner el valor aquí de la secuencia que estamos utilizando, pero en general mejor le pongo length y después si necesito cambiar de secuencia, pues le cambio aquí en donde tengo el COP2, ¿no? Y de hecho no es COP2, es COP2 sec, ¿no? ¿Okay? Entonces, hasta aquí va a llegar el principio del último intervalo, ¿no? 1000 nucleótidos antes del final de la secuencia. Y luego, dentro del paréntesis de secuencia, que es no, es acá, mi win size. Secuencia le tenemos que poner de cuánto en cuánto va. Entonces le ponemos by. Y vamos a ponerle el mismo tamaño de ventana para que sea simétrico. Entonces le ponemos by win size. ¿Ok? Pues todo esto nos crea una secuencia numérica que va desde el 1 hasta pues, este valor de 29.903 menos 1000 y que va de 1000 en 1000, porque así lo estoy poniendo aquí que va de 1000 en 1000. ¿Ok? Eso nos define entonces el inicio del intervalo, es el índice donde va a correr acá este i. Bueno, eso es lo que va aquí en el for. Luego hay que ponerle acá lo que va a ser. Y aquí necesitamos 3 instrucciones. La primera es decirle dónde va a estar el final del intervalo, ¿no? El índice i corre, pues entonces, sobre todo esto y nos define el principio del intervalo. El final del intervalo, pues es simplemente el valor que tengamos en i más 1000, porque es el tamaño de nuestra ventana, ¿no? ¿Sí? Y eso va a ser el índice j, que es la posición del final del intervalo. Entonces acá le ponemos j, que sea el índice i más el tamaño de la ventana. El win size. ¿Ok? Ahí está. Entonces con eso ya tenemos definido nuestro índice i, nuestro índice j, que definen los intervalos de nuestra secuencia, ¿no? Y van a ir de 1000 en 1000. Luego, pon aquí punto y coma porque necesitamos 3 instrucciones. La segunda instrucción es que calcule el contenido de G más C para estos intervalos I, J y los guarde en la variable que definimos aquí de valor GC, en este vector que inicialmente está vacío. ¿Okay? Entonces pónganle aquí la variable que definimos de valor GC, aquí donde le vamos a asociar el índice K. ¿Okay? Cada intervalo I, J pues va a llevar un índice K, ¿no? Entonces, el primer intervalo pues va de 1 a 1000 y ese es para K igual a 1. El segundo intervalo pues va de
de 1001 a 2001, no a 2002, ¿no? Y así, y ese va a ser el valor de K igual a 2 y así, ¿ok? Entonces, por eso acá le pongo los corchetes cuadrados y el índice K, que aquí está en 1, ¿no? Bueno, y hay que decirle aquí que calcule, entonces aquí es donde vamos a guardar el resultado de la función, la que ya tenemos aquí definida, ¿no? Es GC, se lo vamos a aplicar a nuestra secuencia, pero por intervalo. Entonces, si se acuerdan, para definir una posición dentro de una secuencia, ya sea numérica o esta secuencia de ADN, acuérdense que utilizamos los corchetes de estos cuadrados, ¿no? Justo como aquí Entonces, aquí hay que ponerle que lo queremos de una posición inicial a una posición final. Eso se hace poniendo las posiciones con 2 puntos en medio. La posición inicial, pues es lo que valga el índice I. Ponemos 2 puntos. Y la posición final, pues es lo que valga el índice J. ¿Ok? Entonces, para cada valor de I, J que definen los intervalos, le vamos a calcular el contenido de G más C con esta función a nuestra secuencia y lo vamos a guardar aquí en este vector que originalmente está vacío, que le llamamos valor GC. ¿Ok? Asociado a este índice K para cada intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para que vayan entendiendo la lógica del script, ¿no? Y por último, lo que necesitamos es reinicializar el índice K, ¿no? Bueno, o sea, más bien que corra. Cuando para el primer valor de I de J, pues es para K igual a 1, es el primer intervalo, luego necesitamos que nos dé para el segundo intervalo, que sería el segundo valor de I, J y así, ¿no? Entonces el índice K pues simplemente va a ser el número de intervalos, que no sabemos cuántos tiene, hasta que corramos esto. Pero va aumentando de uno en uno, porque es simplemente el número de intervalo. Entonces lo que hacemos es, al final, una vez que ya hizo esto, le aumentamos 1 al valor de K, ¿no? Entonces lo que hacemos es K, ponerle el valor que tenía, más 1 simplemente, ¿ok? Pues aquí ya no corre para el primer valor de IJ, es K igual a 1, se va al segundo valor de IJ, que ya teníamos aquí 1, le sumo otro, nos queda K igual a 2 y así, ¿no? Y pues ya tenemos todo listo. Creo que esto es todo lo que necesitamos. Ya tenemos acá la llave que cierra, entonces simplemente denle Enter. ¿Y qué pasó? Pues ya tenemos acá nuestro vector ya lleno. Este de valor GC, que estaba vacío originalmente, ahora nos dice que es un vector numérico que tiene 29 elementos, ¿no? Entonces, con este valor de la ventana de 1000, nos da para tener 29 intervalos, es lo que estamos haciendo, ¿ok? 29 intervalos, la secuencia la dividimos en 29 intervalos y nos calcula el contenido de G más C en cada uno de esos intervalos, que son estos números que están aquí, ¿ok? Bueno, entonces hasta ahí ya está. Lo podemos ver ahí el valor, los distintos valores para los distintos intervalos, pero pues, siempre es más sencillo verlo gráficamente, ¿no? Eh, entonces simplemente vamos a graficar esto y eso nos va a dar nuestra gráfica del contenido de G más C para este valor de ventana de 1000. Pues como ya tenemos nuestro vector, simplemente utilizamos la función plot para graficar y pues vamos a graficar ¿no? Lo que tenemos en valor GC. Y para que se vea mejor, se lo vamos a poner como porcentaje. Entonces, acuérdense que esto nos da fracciones. Simplemente lo multiplicamos por 100 para que nos dé porcentajes. Y ya, bueno, luego hay que decirle qué tipo de gráfica queremos. Aquí vamos a ponerle type igual. Entonces, si ven aquí en la ayuda que nos pone, los parámetros que le podemos poner aquí a plot, pues tiene varios. Por ejemplo, si le ponemos p, pues es para puntos,
L es para líneas y B es para puntos y líneas, que es lo que quiero ahorita. Entonces vamos a ponerle este parámetro B, type igual a B, para que nos grafique puntos y líneas. Entonces le ponemos así. Y de una vez vamos a ponerle el título y las etiquetas en X y Y, ¿okay? Para que ya quede todo listo. Entonces todo esto de acá es, como ya habíamos visto, el main. Vamos a ponerle el tamaño de la ventana, ¿no? Win size, que sea el título. La etiqueta en Y es el porcentaje de G más C, ¿no? Porcentaje de G más C. Ok. Y la etiqueta en X, pues es la posición de la secuencia de 1000 en 1000 nucleótidos. Entonces vamos a ponerle posición en la secuencia entre 1000. Y pues ya tenemos el título, etiqueta en X, etiqueta en Y, creo que está todo listo. Y ahí está, ¿no? Entonces nos debe de quedar algo así. ¿Ok? Y entonces esto lo podemos utilizar pues, para analizar cómo va cambiando el contenido de G más C, ¿no? Entonces, esto de acá, acuérdense que es la posición de la secuencia entre 1000, o sea, aquí estaríamos en el nucleótido 5000, 10000, 15000 y así, ¿no? Entonces, aquí hacia primera vista lo que vemos es que al principio y al final de la secuencia el contenido de G más C pues es alto. Aquí entre 5000 y 10000 pues es bajo, o más bajo que esto, andamos por 34%. Por acá también, por acá estamos en 38% y así, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí, igual que en el histograma, qué tan útil sea esto depende del tamaño de la ventana. O sea, podemos utilizar distintos tamaños de ventana como para hacer distintos zooms a lo largo de la secuencia. Y eso es lo que vamos a hacer justamente, ¿no? O sea, darle otros valores aquí al tamaño de la ventana para ver si esto cambia o no cambia, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, entonces, para no estar escribiendo todo este código otra vez, vamos a definir una función que nos haga esto y ya nada más ponemos los argumentos, ¿ok? Entonces ahorita vamos a definir, van a ser su primera función en R, o sea, así como todas las funciones que hemos usado de los paquetes, igual podemos nosotros definir las funciones que necesitemos y luego si quisieran, pues incluso pueden juntarlas todas en un paquete y publicarlo y ya tendrían acá un paquete que puede utilizar la demás gente, ¿no? Así es como se crearon todos estos paquetes, porque a fin de cuentas todo esto es código abierto, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a definir una función que nos haga esto y vamos a ponerle, primero tenemos que ponerle un nombre a nuestra función, vamos a ponerle sliding win plot. O sea, un nombre que identifique lo que hace, ¿no? Entonces está un poco largo, pero creo que así queda claro, ¿no? O sea, nos va a graficar ventanas deslizantes. Esta es la idea de esto que estamos haciendo, ¿no? Que nos podamos deslizar, por llamarlo de alguna forma, sobre distintos valores acá del tamaño de la ventana. Es como si fuéramos haciendo distintos zooms. Y entonces, esta va a ser el nombre de nuestra función. Ponemos la flechita. Para definir funciones, usamos la función. ¿Ok? Entonces aquí en R tenemos una función que se llama justo así, function,
que se utiliza para definir otra función, ¿no? Desde el paquete base, acá nos dice lo que hace, ¿no? Justamente nos permite definir nuevas funciones en R, ¿no? Según nuestras necesidades. Entonces vamos a utilizar esto. Y ahorita nada más hay que ponerle los argumentos. Va a ser una función de dos argumentos. O sea, va a ser una función de dos variables. Uno, pues es el tamaño de ventana. Que le voy a dejar así, win size. Y el otro va a ser la secuencia. Entonces, en general, le voy a poner input sec. Para que me acuerde que aquí es la secuencia que es lo que tenemos que meter. Estos dos argumentos son arbitrarios. O sea, aquí le pude haber puesto X y Y, o A y B, o lo que sea, ¿no? O sea, son dos argumentos nada más. El nombre es arbitrario, pero conviene utilizar algo que nos identifique fácil qué es, ¿no? Entonces, el primer argumento va a ser el tamaño que queramos de la ventana. El segundo argumento va a ser la secuencia a la que se lo vamos a calcular, ¿ok? Bueno, después de eso, abran una llave. Les voy a poner aquí por defecto la otra, pero bórrenla, la de cierre. Borren la de cierre y denle enter para irlo haciendo en varios renglones, ¿no? Acá nos pone el simbolito de más, de que todavía no está completo esto, nos falta aquí el cierre de la llavecita, ¿no? Y dentro de las llaves es lo que aquí le ponemos lo que va a ser nuestra función, ¿ok? Aquí no le estamos poniendo los argumentos, entonces hay que ponerle lo que va a ser nuestra función. Y lo que va a hacer es justo lo que tenemos, lo que calculamos acá, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos, este no lo vamos a poner, porque este lo vamos a dejar libre, ¿no? Aquí ya lo fijábamos en 1000. Esto va a ser lo que va a meter el usuario, el valor que va a meter el usuario, ¿no? Por eso está aquí en el argumento. Entonces, ese no lo ponemos. El segundo sí lo ponemos. Necesitamos acá para donde vamos a guardar el valor del contenido de GMC. Lo pueden copiar y pegar, o es mejor hacerlo desde la historia para evitar errores. Si lo buscan acá en la historia, en la pestaña de la historia, de aquí lo mandan a la consola, ¿no? Y ahí está, ¿no? Entonces, esta parte sí la necesitamos. El índice K, pues también lo necesitamos. Entonces, primero denle enter acá en la consola. Y luego de la historia, mándenlo lo del índice K. Le damos enter en la consola. El for, pues sí lo necesitamos, obviamente. Pues aquí seleccionenlo con Shift y la flechita de las teclas de cursor para que nos seleccione todo, ¿no? Porque está en 3 renglones. Y también lo mandamos a la consola. Ahora aquí, antes de darle enter, hay que cambiarle esta parte de aquí, donde dice cop2sec. Sí, ya la regué. A ver si me deja regresar. Le puse una flecha que no era. Voy a tener que cerrarlo y volverlo a escribir. Eh, Espero que ustedes no hayan hecho eso. Entonces, voy a regresar acá desde este. Es que en la consola no me puedo regresar una vez que escribo algo, ¿no? Luego era y me equivoqué de la flecha de cursor. Y luego era y luego ya el for. Bueno, entonces aquí váyanse a donde dice cop2sec, con el mouse mejor para que no les pase lo que a mí. Aquí hay que cambiarle esto de cop2sec porque ahora lo vamos a dejar en general. Acuérdense que lo pusimos como argumento
el input sec, o sea, aquí en vez de especificar que estamos con esta secuencia del cop2, lo vamos a dejar en general con el argumento que le pusimos a nuestra función, que es el input sec. Entonces hay que cambiarle aquí y hay que cambiarle aquí. Input sec. Y ya, los demás, como ya los teníamos en WinSize, entonces aquí ya no le cambiamos, ¿no? Por eso aquí también escogí este mismo nombre. Ya tenemos aquí WinSize, WinSize, WinSize. Y el segundo argumento, que es la secuencia, es este de InputSec. Y ya está acá InputSec, InputSec, ¿no? Pues todo está bien, creo. Ahora sí le podemos dar Enter. Con esto cerramos el for. Y luego lo que seguía es graficarlo, ¿no? Esto del plot. Entonces también lo voy a copiar de acá de la historia. Lo mando a la consola. Y ahí está. Y aquí hay que cambiarle simplemente lo que hay que cambiarle es aquí en la etiqueta en X, ¿no? Porque ya no vamos a tener 1000 en general. Entonces vamos a ponerle, sigue siendo la posición en la secuencia, pero entre lo que tengamos del tamaño de ventana. Ahora, el problema es que aquí en el main sí le podemos dejar win size y nos va a poner acá el tamaño que le pongamos, pero aquí en la etiqueta de X, como está entre comillas, no nos va a leer una variable que sea numérica y que vaya cambiando. Lo que está entre comillas lo reconoce como texto, entonces vamos a ponerle posición en la secuencia entre el tamaño de ventana, ¿no? Para que lo deje así en general. El tamaño de ventana, pues es lo que va a aparecer en el título. Bueno, y nada más voy a ponerlo en 2 renglones para que se vea mejor. Entonces, después de entre, le ponemos el slash, la barra está invertida, y n, ¿no? Acuérdense para que nos haga un salto de línea. Y creo que ya, ¿no? Entonces lo demás está bien. La etiqueta en Y pues es la misma, porcentaje de G más C. Pues ya. Le damos Enter. Y ahora sí cerramos la llave de nuestra función, la última llave. Le damos Enter. Y se supone que entonces ya debemos de tener definida nuestra función, ¿no? ¿Okay? Acá aparece en el environment. Nos dice que tenemos esta función que se llama sliding win plot y que pues tiene 2 argumentos, ¿no? La podemos escribir. Y ahí está, ¿no? Así sabemos que también está bien hecha. Aquí en la ayuda, pues nada, nos aparecen los argumentos que le pusimos, ¿no? Le podemos poner como para que nos aparezca cuando le ponemos ayuda, lo que hace la función y todo, ¿no? Así como las que hemos usado. Pero ahorita no lo vamos a hacer. Nos llevaría bastante tiempo, pero se puede hacer, ¿no? Para que la gente le ponga ayuda y sepa qué hace la función y cómo funciona, ¿no? Justamente. Bueno. Entonces, por ejemplo, si aquí le ponemos 1000 y le ponemos la secuencia que estamos utilizando, pues nos debe hacer otra vez la misma gráfica que ya habíamos hecho con todo el código, ¿no? Pero pues ahora ya nada más hay que poner dos argumentos y ya está. Nos ahorramos escribir todo el código y ahí está, ¿no? Nos hace otra vez la que ya teníamos. Entonces, esta es la idea. Podemos irle cambiando aquí este valor para tener distintos valores del tamaño de la ventana. Y si necesitamos hacerlo para otra secuencia, pues le cambiamos acá el argumento de la secuencia, ¿no? Obviamente, pues primero tendríamos que cargar el archivo de la secuencia y todo eso. Bueno, entonces vamos a graficarlo esto en 4 en una tabla, así como nosotros.
que nos quede una tablita de 2 por 2, 4 valores de tamaño de ventana. Pues para que nos grafique en una tabla de 2 por 2, utilizamos esta función de parámetros para, para los argumentos gráficos y luego le ponemos mfrow igual a un vectorcito de 2 por 2. ¿Okay? Esto de mfrows creo que viene de mainframe row, o sea, de la columna. Es para que en vez de que nos grafique una sola cosa como aquí, nos divide el área gráfica en 4 partes. Por eso es una tabla de 2 por 2. Entonces, como lo estamos poniendo por renglón, la primera gráfica va a ir aquí, la segunda gráfica va en esta área, la tercera gráfica acá y la cuarta gráfica acá. Es lo que estamos haciendo con esto, ¿no? Entonces, denle enter y luego pues hay que poner 4 de estas de nuestra función que acabamos de definir. Bueno, como esta secuencia del SARS-CoV-2 es pequeña, entonces en vez de irnos para arriba, nos conviene irnos para abajo, ¿no? O sea, vamos a dejar este 1000 como el valor más grande. Vámonos para abajo. Vamos a empezar en 250. Nuestro tamaño de ventana que sea 250. Le damos enter y aquí se queja esto porque lo tengo en mucho zoom. A ustedes sí les debió salir, ¿no? Entonces nada más déjenme salirme del zoom para que se vea. Ahí está. Entonces, nos crea la primera gráfica en la esquina superior izquierda. La siguiente va a ser acá en la esquina superior derecha, luego en la esquina inferior izquierda y la última en la esquina inferior derecha. ¿Okay? Pues vámonos de 250 en 250, entonces ponemos otra de estas de sliding moving plot. Ahora le damos un tamaño de ventana de 500. Nos pone la otra gráfica. Y luego le ponemos 750. Y al final vamos a poner la de 1000, que es con la que empezamos, ¿no? Ya está. Entonces ya tenemos ahí nuestras 4 gráficas en una sola tablita de 2 por 2, ¿no? Entonces esto es lo que les decía, que pues esa prueba y error como el histograma de qué tamaño de ventana utilicemos, ¿no? Si utilizamos un tamaño de ventana muy pequeño, pues puede ser que no se alcance a distinguir cómo está variando el contenido de GMC, como en este de aquí, o puede ser que si es muy grande, pues se pierde la información, ¿no? Aquí en estos 4, pues se ve que no hay mucho cambio, ¿no? O sea, parece que es más o menos uniforme. O sea, es alto al principio y al final. Y por acá en medio, pues es más o menos uniforme y un poco bajo por estos lados, ¿no? Lo que se aprecia en todos los tamaños de ventana que tenemos aquí, ¿no? Bueno, entonces aquí no vemos mucho cambio, pero esta es la idea de hacer esto, ¿no? Por eso le llamamos a esto ventanas deslizantes con distintos tamaños de ventana. Vamos viendo cómo va cambiando el contenido de GC, de G más E en la secuencia. ¿De acuerdo? Entonces ya quedó. Nos regresamos a que nos ponga la gráfica de 1 por 1. Siempre acuérdense de hacer eso. Si no, la siguiente gráfica que pongan, pues les voy a poner otra vez en esta tabla de 2 por 2. Entonces nos regresamos acá con par mfrow igual. Y ahora le ponemos un vector que es de 1,1 para que nos regrese al formato estándar. ¿Okay? Ahí está. Y bueno, lo último que vamos a hacer es hacer todo este análisis
ahora para una secuencia de proteínas. Ahora eso es muy rápido porque ya tenemos una función aquí en el paquete de sec-inr. La gente que hizo este paquete ya incluyó ahí una función que hace algo parecido a todo lo que acabamos de hacer para las proteínas. O sea, nos va a dar el porcentaje de proteínas en la secuencia, las propiedades de los residuos, las propiedades físico-químicas de los residuos e incluso la predicción del punto isoeléctrico. ¿Ok? Bueno, entonces para eso hay que bajar primero una secuencia de proteínas. Entonces voy a quitar un momento esta sesión de R. Vámonos al navegador y váyanse a donde teníamos el NCBI, donde estaba la secuencia del SARS-CoV-2. Vamos a utilizar esa misma, ¿ok? Okay. Vamos, déjenme que lo encuentre. Bueno, se supone que ahí lo están viendo, ¿no? Si no lo tienen, lo pueden encontrar con el número de acceso. Ahorita se los pongo rápido. La página, ¿no? Para que no pierdan tiempo ahorita en Estamos otra vez en la página de SARS-CoV-2 del NCBI, ¿no? El formato de GenBank. Lo podemos buscar directamente. Aquí estamos en la base de datos de nucleótidos. Nos podemos ir a la base de datos de proteínas, esta que está acá, protein, y buscar el SARS-CoV-2 y nos manda también, ¿no? Pero si ya estamos aquí, también lo pueden hacer con la barra que tienen acá a la derecha. Acá está la opción para las proteínas, ¿no? Entonces, esto nos da la secuencia de las proteínas, de las regiones que codifican, obviamente. Y como les decía, esto lo vamos a hacer después en Python, la traducción, ¿no? Vamos a simular cómo sucede la traducción en la naturaleza de ADN a proteínas, ¿no? Bueno, pues ahorita simplemente nos vamos a sacar las proteínas y acá tenemos todas las proteínas asociadas a la secuencia del SARS-CoV-2, son 12. Vamos a tomar la 11, que es justo la proteína que le da el nombre, ¿no? La glicoproteína de la superficie. No sé cómo se diga en español, pero esta es la famosa proteína spike, ¿no? De picos, responsable de contagiar a los seres humanos. Entonces, si le damos ahí, nos da el archivo en el formato de GenBank. Bueno, aquí le llaman GenPet, pero es parecido a lo que teníamos. Igual lo podemos poner en FASTA. A la hora de bajarlo, pues ya nada más escogen lo que necesitamos, ¿no? Es pequeñita, como ven, la secuencia. Esta, pues ya no son nucleótidos, son proteínas. Acá estas están en el código de letras, ¿no? Para las proteínas. Igual que para todos los archivos FASTA, pues tiene su número de acceso, lo que es, y luego pues la secuencia tal cual, ¿no? Vamos a dejarlo aquí en GenPet. Y bájenlo como la otra, acá le ponen send to file, le cambiamos aquí que sea FASTA, y ya, le ponen crear archivo. Según el navegador que tengan, les va a pedir que los guarden. También lo guarda con el mismo nombre. Todo lo que bajemos del NCBI siempre le va a poner sequence.fasta, ¿no? Entonces, como ya tenemos un sequence.fasta en el directorio, a cambien el nombre antes de pasarlo, ¿ok? Pero igual entonces, mándenlo
a la carpeta donde está su proyecto. Solo cambien el nombre antes de eso, ¿no? Vamos a ponerle Spike. Bueno, yo le voy a poner Spike. Pueden ponerle el nombre que ustedes quieran. Algo sencillo, algo que sea fácil de reconocer. Después lo voy a poner Spike. Punto fast, acuérdense, no le cambien la extensión. Y ya nada más mándenlo a la carpeta donde está su proyecto. Bueno, nada más que lo encuentre aquí. Y nos regresamos a RStudio. Ok, pues creo que ya está. Entonces me voy a salir de aquí. Y nos regresamos a RStudio. Entonces checamos acá en Files. Ya deben tener aquí su archivo de secuencias ahora de las proteínas, ¿no? Como les digo, yo le puse spike.fasta para identificarlo fácil. Ya está ahí. Y vamos a leerlo también. O sea, vamos a cargarlo y luego hacemos el análisis, que es muy rápido. Para cargarlo, pues vamos a utilizar la misma función que utilizamos para leer el archivo FASTA de ADN. Entonces, estábamos aquí. Vamos a ponerle un nombre. Entonces, pues vamos a ponerle otra vez Spike a nuestra variable. Y la función es esta de read.fasta. ¿Okay? Simplemente ahora hay que, bueno, como siempre le ponemos el file igual a, o podemos dejarlo así nada más, como ya lo tenemos aquí. Vamos a ponerle file para que no haya problemas. Igual a, le ponemos las comillas y el nombre del archivo con todo y la extensión, ¿no? Spike.fasta. Y lo único que tenemos que hacer distinto es ponerle qué tipo de secuencia es, porque por defecto este de read.fasta está en ADN o nucleótidos. Hay que indicarle que es de proteínas. Pues para eso tenemos este parámetro que se llama sectype, o tipo de secuencia. Y justo aquí nos dice lo que es, ¿no? Si le ponemos DNA, pues es el valor por defecto. Si queremos proteínas, hay que ponerle una doble A, ¿ok? Entonces le ponemos sectype igual a doble A y ya. Aquí quién sabe qué no le gustó, creo que es otra vez por el zoom que tenía. Bueno, ahí está, ¿no? Esto, al igual que la que teníamos de ADN, pues es la secuencia con las anotaciones. Vamos a quitarle las anotaciones y quedarnos con la pura secuencia, igual que lo hicimos para la de ADN. Entonces vamos a ponerle spike y sec. Ponemos donde lo leímos. Y otra vez le ponemos doble corchetes, cuadrados y el 1, ¿no? Para quedarnos con la pura secuencia. Y aquí está ya, ¿no? Entonces, aquí ya no lo reconoce en el environment como una secuencia que va de proteínas, por eso tiene aquí doble A. Y tiene estos elementos, ¿no? 1273 caracteres, cada uno pues, son una letra asociada a la proteína correspondiente, ¿ok? Entonces, ya está. Y finalmente, entonces como les decía, aquí ya tenemos una función que nos hace
nos calcula los estadísticos básicos de las secuencias de proteínas y esa se llama AA STAT, o sea, su nombre nos dice exactamente lo que es, ¿no? Viene del paquete este de CQNR y lo que hace es calcular los estadísticos básicos de las proteínas, por eso es el nombre, ¿no? AA para indicar que es proteína y STAT de estadísticas. Entonces, aquí nos dice, pues nos da información básica de las secuencia de proteínas, incluyendo el número de residuos, el porcentaje de las clases físico-químicas y el punto isoeléctrico teórico, ¿no? Que es el punto isoeléctrico es el valor de pH para el cual la proteína es eléctricamente neutra. ¿Okay? Entonces simplemente hay que ponerle nuestra secuencia. SpikeSec. Le damos Enter. Otra vez se queja esto. Entonces déjenme cambiarle el zoom. Y ahí está. Entonces aparte de darnos los estadísticos, nos crea una bonita gráfica. Y ahorita se las pongo, permítanme tantito. Acá, esto de acá. Voy a poner un poco de zoom para que se alcance a ver. Acá pues nos dice cuántas hay de cada proteína, ¿no? Así como lo que utilizamos con la función count para las de ADN. Y luego lo que decía la proporción de los residuos, de las propiedades físico-químicas de los residuos, de esto de tiny, small, alifático, aromático, polar, no polar, demás. El punto isoeléctrico teórico, que es este pi, que es en este caso ya 6.2, y nos hace esta bonita gráfica de los residuos, ¿no? Posición de los residuos a lo largo de la secuencia y las propiedades físico-químicas de los residuos, ¿no? Entonces ya está. Y con una sola función tenemos los estadísticos básicos de la secuencia de proteínas, ¿ok? Bueno, entonces con esto terminamos este proyecto de estadísticos básicos de secuencias, ¿no? La primera parte era para analizarlo, la sub y sobrepresentación de dinucleótidos. Esta segunda parte, pues hicimos lo de las ventanas deslizantes y esta parte de la secuencia de proteínas, ¿ok? Bueno, habría que pasar todo a la fuente. Ya está aquí, se los puse en el mismo archivo que les pasé, porque ahí ya tenía el script depurado del otro grupo. Es exactamente lo mismo que hicimos, pero ya está aquí todo acomodadito, ¿no? Entonces ya lo podrían compilar y este se lo voy a poner también en Ubiquitol, ya el completo, ¿no? Porque ahorita nada más tenían la primera parte. Les voy a poner ya el script completo. Si este lo compilan, pues ya les debe salir todo. Igual, pues pueden ir mandando de la historia, mandan al script nada de lo que hemos utilizado, ¿no? Por aquí ya lo tienen, incluso ya comentado todo. Entonces, ya lo había compilado, pero lo voy a compilar otra vez. Entonces acá está lo de la primera parte, que fue donde nos cortamos, pero que está en el video de la otra clase, y está esto que hicimos hoy, ¿no? Tal cual. Me faltó ponerle el otro de esto último de la de proteínas, ¿no? Eso no se los había puesto. No sé por qué, pues se lo podemos poner aquí. Es que nos quedamos hasta acá, hasta las gráficas. Lo siguiente, pues era leer
lee un archivo FASTA de proteínas y asocia la secuencia a una variable nada más, ¿no? A una variable. Esto es donde leímos aquí estos dos, ¿no? El primero donde leemos el archivo FASTA y después donde nos quedamos con la pura secuencia. Y lo último, pues es nada más utilizar la función esta de AStat, ¿no? Entonces, calcula los estadísticos básicos de la secuencia de proteínas. Y fue esto último. Bueno, lo compilo otra vez. Y entonces ahora sí ya está todo, incluyendo esto de las proteínas, ¿no? Ok, entonces hasta aquí terminamos con este proyecto. Entonces voy a detenerlo aquí.